Hoy quería grabar un vídeo para ir en contra de todas las religiones, en este caso una página pentecostal, en donde especifican que la salvación se pierde. Por ejemplo, aquí ya comenzamos mal. Dicen, están mintiendo aquí. Poniendo este pasaje, están mintiendo. Están mintiendo con el pasaje de Dios porque lo están tergiversando. Aquí Dios está diciendo no queriendo que nadie perezca, sino que todos cambien su forma de pensar. Porque arrepentir significa cambiar la forma de pensar. Por eso, cuando Jesús decía arrepentidos y creed en el Evangelio para ser salvos, como ahí no hay ninguna obra, entonces por eso ahí implica la salvación. Porque arrepentirse, o sea, cambiar la forma de pensar no es ninguna obra humana. Y aquí el Señor, como no quiere que nadie perezca en el infierno, dice que todos cambien su forma de pensar. O sea, que no hagan obras, sino que cambien su forma de pensar. Y que crean que Cristo los salvó. Y que así sean salvos. Entonces esta persona está diciendo, no queriendo que nadie vaya al infierno, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento de pecados. Y eso es mentira. La palabra arrepentimiento significa un cambio en la forma de pensar en este caso conforme a los pensamientos de Cristo, conforme a los pensamientos de la Biblia. Y para no perecer y no ir al infierno, hace falta pensar que Cristo nos salvó del infierno por toda la eternidad cuando murió en nuestro lugar por nuestros pecados. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, cuando uno piensa así, es salvo porque piensa así, son sus pensamientos, es lo que él cree. Cambien la forma de pensar. Entonces, esta secta, una página diabólica, en donde ellos dicen que la salvación se pierde, por ejemplo, comienzan así, argumentos suyos de que la salvación se pierde. El que en mí permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Claro, aquí el Señor está hablando de salvación, porque el que en él no permanece va al infierno, pero es cierto, el que en él no permanece aquí, ¿quién es? El que no es salvo, porque el que es salvo, obteniendo así una salvación que es eterna, no se pierde, y por ende no va al infierno. Y el que en él no permanece, o sea, el que no es salvo va al infierno. Aquí el Señor está diciendo la verdad. Y ellos dicen, ves, si tú no haces obras, si tú no permaneces haciendo obras, entonces tú vas al infierno. No, aquí el Señor dice que la persona que no permanece en él, o sea, que no es salva, o sea, que no ha creído el Evangelio, no obteniendo así el bautismo del Espíritu Santo, o sea, no naciendo de nuevo, la persona no salva, esta persona acabará en el infierno por no haber creído el Evangelio. Entonces, más adelante, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Esto Jesús lo dijo para que nos quede por claro que esto es imposible hacerlo. O sea, que uno es imposible que vaya al cielo por las obras. Aquí el Señor le está diciendo a los fariseos, porque el Señor sabe que todos los hombres pecamos y pecaremos hasta que nos muramos, queriéndolo o no queriéndolo hacer. Aquí el Señor estaba diciendo que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es decir, que tú te tendrías que mutilar para acabar yendo al cielo. Y aún así tampoco irías, porque ya pecaste ya. Entonces, eso el Señor lo dice para que nos demos cuenta que no, uno no se tiene que mutilar para ir al cielo, porque uno peca con sus miembros, o sea, uno peca con sí mismo, él, uno peca porque es pecador. Y nosotros somos pecadores, pecamos, se tiene que entender, y ahora, como la paga del pecado es la muerte, Cristo vino y pagó nuestros pecados con su propia muerte, que ahí fue cuando, por ejemplo, dijo consumado es, ahí nos salvó, él experimentó la muerte, o sea, la separación del Padre, cuando él dijo, Rabí, Rabí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues por nuestros pecados. Él ahí, Dios lo abandonó. Experimentó la separación de Dios con él mismo, de Dios Padre. Creo que Jesucristo es Dios. Pero él tuvo que morir en nuestro lugar, por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados. Así nos salvó, por eso nosotros nos pagamos con nuestra muerte en el infierno. Y dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie les arrebatará de mi mano. Entonces, otro ejemplo aquí. Ellos dicen que esto lo dicen los calvinistas. Un calvinista es aquel que dice que la salvación está predestinada y que por ende que si yo soy salvo, no puedo hacer nada para ser salvo. No puedo decidir si ser salvo, en el sentido de que no puedo decidir si creer el Evangelio para ser salvo. Esto dicen los calvinistas. Si tú eres salvo, eres salvo. ¿Y quién no es salvo? Es lo que hay. No, no es lo que hay. Cristo nos salvó y dio un plan de salvación que es creer esta salvación que él hizo, que él logró. Entonces así la persona es salva. La persona sí puede hacer para ser salva, pero no con obras, sino lo que me refiero a que la persona puede creer para ser salva. Ella puede hacer algo para ser salva, que no es una obra, sino que es creer que Cristo la salvó. Y aquí el Señor está especificando, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie les arrebatará de mi mano. O sea, especificando que las personas no se pierden, las personas que han sido salvas
no pierden la salvación, porque es una salvación eterna, es vida eterna, es algo que no se pierde, porque algo que es eterno es para siempre. Otro ejemplo aquí también, que ellos están contradiciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, ¿verdad? Dice más adelante, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la salvación no se pierde. Pero ellos dicen que se puede caer de la gracia, o sea que uno puede finalmente perder esta salvación, la cual es eterna, no sé cómo, porque es eterna, pero bueno, ellos sabrán. Entonces aquí también dicen que los apóstoles enseñaron que la salvación se puede perder, cuando los apóstoles aquí están diciendo, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea, aquí los apóstoles estaban avisando de estas personas, de estos pentecostales, de estas personas. Esto es lo que estaban haciendo aquí los apóstoles, al decir que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, apostatarán de lo que en un primer tiempo se creyó, apostatarán de lo que se predicó. Dirán que ahora la salvación, la cual es eterna y no se pierde, haciendo así que lo que hizo Cristo por nosotros realmente no fue eterno, y entonces ahí uno tiene que añadir obras para ser salvos. Y no lo puede creer, claro, porque como jamás sucedió que nos salvó y nos tenemos que salvar nosotros mismos, esto dicen ellos. Más Cristo les salvó, pero ellos no lo creen. Y por eso van al infierno. De hecho, van al infierno porque pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad para ser salvos, ¿no? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios a Dios, a los adversarios son adversarios a su Salvador, los adversarios al Evangelio. Ellos dicen, habiendo escuchado el Evangelio, que Cristo nos salvó, que así murió, que cuando murió por nuestros pecados así nos salvó, ellos no lo creen y entonces están pecando voluntariamente, están siendo adversarios del Evangelio. Esto es pecar voluntariamente, ya no queda más sacrificio por sus pecados, porque entonces ¿por cuál sacrificio van a ser salvos? ¿Por cuál fe, en cuál sacrificio van a ser salvos? Si en ese no creen, en ninguno van a ser salvos, porque ahí fueron salvos y no lo creen. Entonces, aquí también dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, un ejemplo más, nosotros no retrocedemos para perdición, nosotros no podemos perder la salvación, nosotros sí o sí vamos al cielo. Simple. Es lo que está diciendo, que la salvación no se pierde, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe, no obras. Aquí, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron. Es decir, estas personas estuvieron con gente salvada, la cual les iluminó, fueron partícipes del Espíritu Santo al estar al lado de gente que estaba realmente sellada con el Espíritu Santo, habiendo creído el Evangelio. Están por ahí ayudando a los santos, no sé qué, haciendo cosas, pero jamás creyeron el Evangelio, jamás fueron salvos. Y por eso recayeron, o sea, jamás creyeron el Evangelio. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el puerco se vuelve a revolcar en el barro, ¿no? Ahí están siendo simbolizados ellos. Una vez ellos escuchan el Evangelio y no lo creen, jamás volverán a ser salvos, no porque Dios les impida ser salvos, sino porque ellos no lo quieren creer. O sea, una vez ellos oyen el Evangelio y no lo creen, no serán salvos porque no lo quieren creer. Estamos hablando del pecado voluntario, esto es lo mismo. Ellos no pueden ser otra vez renovados para arrepentimiento, o sea, para cambiar su forma de pensar, para creer que Cristo los salvó y que ahora solo hace falta creer para ser salvos, creerlo, porque ellos no van a creer que crucificando, claro, ellos crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole algún tipo de, claro, o sea, ellos, por mucho que se les crucifique de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndoles que Él murió por sus pecados, ellos no lo van a creer porque pues, no lo quieren creer. Simplemente eso. Quieren justificarse delante de Dios con sus propias obras. Y esto jamás lo van a poder hacer porque uno no es salvo así. Nuestras obras son como trapos de inmundicia, nuestras obras justas. Y Dios no va a coger un trapo de inmundicia y no nos va a justificar por un trapo de inmundicia, jamás. Sino por algo que es más precioso que el oro, que es la fe. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Carta a los Corintios, carta a los salvados. Al salvado Dios le dice, examínate, a ver si estás en la fe o estás en las obras. No vaya a ser que estés en las obras y aún sigues
intentando cumplir la ley cuando ya no la has cumplido, porque la ley es cumplir toda la ley sin pecar, y tú ya has pecado, porque todos los hombres están bajo pecado y todos pecamos. ¿eh? Entonces, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, a menos que no hayáis creído el Evangelio y por ende no seáis salvos? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Ellos ya se han examinado, por eso lo saben. Bueno, de hecho, a ver, saben que tienen vida eterna porque han creído el Evangelio, pero lo saben y punto. Para que sepáis que tenéis vida eterna. También está en la Biblia, ¿verdad? De este pasaje. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados. O sea, que si hacemos cosas malas o buenas, no es para que seamos aprobados delante de Dios, sino para que vosotros hagáis lo bueno porque sois salvos. No para ser salvos. Aunque nosotros seamos como reprobados. Pero porque nadie se merece el cielo, porque todos somos injustos. Mas Cristo nos justificó cuando le creímos a Él que nos salvó. Entonces, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y ancho el costo, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice, los calvinistas pretenden usar estos versículos para afirmar que el número de los elegidos es reducido. Claro, si Jesús lo está diciendo. Que son pocos los que la hallan, es reducido el número. De hecho, Jesús mismo dice que Él es la puerta estrecha, que es el camino, que es la verdad, que es la vida. ¿Y cómo entramos por Él? Por lo que Él hizo por nosotros, creyéndolo. ¿Sí? Y estas personas todo el rato están cogiéndose estos pasajes para decir que la salvación se pierde. No, yo tengo que seguir estando en la puerta para ser salvo, porque cuando me muera dentro de la puerta para ser salvo, entonces yo seré salvo. No, tú tienes que entrar en la puerta para ser salvo en esta vida. Tienes que entrar. Y si tú estás perseverando, si tú estás entrando durante toda tu vida, jamás vas a ser salvo porque jamás en esta vida entraste. De hecho, realmente jamás estuviste perseverando para entrar, porque tú intentaste entrar a una puerta a la cual se entra por la fe con las obras. O sea, es decir, es como si yo con las llaves de mi casa intentara entrar en otra casa. No se puede, porque es otra casa, creo que es simple. Entonces puedo entrar en mi casa. Esto es lo mismo. La fe sirve para ser salvos. No que las obras abran la puerta para ser salvos, entonces tú entres por ahí. No, la fe son las llaves que a ti te llevan al cielo. La fe es lo que tú necesitas para creer el Evangelio y así ser salvo, entrar por la puerta estrecha que es Cristo. Entonces estas personas no paran de tergiversar, ¿verdad?, la Biblia, poniendo todos estos pasajes referidos a que se pierda la salvación, cuando Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna. Yo sé que voy al cielo, sé que Cristo me salvó, es algo simple, sé que consiguió el cielo para mí, esto es lo que dice la Biblia, yo lo he creído, mas ellos no lo creen. Ellos quieren conformar sus pensamientos a sí mismos, para que cuando vayan al cielo, según ellos, le ofrezcan a Dios sus obras de justicia para ser aprobados. Mas Dios dice que no por obras, para que nadie se gloríe, que por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante del Padre, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí, como dice la Biblia, el que en él cree no es avergonzado, el que cree es salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. O sea, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque la condena viene por no creer, y la salvación viene al creer, obteniendo así el bautismo del que se habla en el pasaje, que no es el de obras. Siempre que haya obras de por medio, o parezca que en la Biblia haya obras de por medio para conseguir la salvación, eso es mentira, porque siempre ha sido por fe, exceptuando cuando vayan a ver los mártires en la gran tribulación. Ahí sí van a haber obras. Uno va a tener que morir, habiendo creído el Evangelio, habiendo creído que Cristo es su Salvador, que Cristo es su Rey, habiendo creído el Evangelio del Reino, va a tener que morir, va a tener que ser mártir. Eso sí que son obras. Él va a tener que pagar su salvación, él, obras, con su muerte. Él va a tener que perseverar hasta el fin, ahí sí, en la gran tribulación, cuando la iglesia haya sido arrebatada, que somos todas las personas que hemos creído el Evangelio, con el cual solo somos salvos creyéndolo. Pero cuando haya pasado este tiempo, entonces las personas van a tener que perseverar hasta el fin, van a tener que perseverar, van a tener que hacer obras. Aparte de creer el Evangelio del Reino, van a tener que hacer obras, van a tener que poner su vida por delante, van a tener que morir. Ahí sí van a tener que perseverar, ahí sí van a tener que hacer obras para ser salvo. Pero en toda la Biblia, no. Menos en esa circunstancia de tiempo, no.
En el Antiguo Testamento, Abraham fue salvo por creer el Evangelio, Saúl fue salvo por creer el Evangelio, David fue salvo por creer el Evangelio, Job fue salvo por creer el Evangelio. Ahora también somos salvos por creer el Evangelio, en un término pasado. Ellos lo creían en un término futuro. Sabían que el Salvador les iba a salvar en un futuro. Nosotros sabemos que el Salvador nos ha salvado en un pasado. Y ahora las personas que se vayan a quedar aquí en la gran tribulación, como los pentecostales, y todas las personas que digan que la salvación es por obras, entonces estas personas que digan que la salvación es por obras, que la salvación se puede perder, que no es eterno lo que hizo Cristo por nosotros, estas personas cuando se queden en la gran tribulación van a tener que perseverar hasta el fin, habiendo creído el Evangelio del Reino y dando su vida por delante. Entonces no seas tú como uno de estos pentecostales o de cualquier religión, a mí me da igual. Tú crea al Señor, que Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, por creer. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo que yo tengo en mi mente, es algo que yo creo, es algo de lo cual yo tengo convicción. Cristo me salvó, yo voy al cielo, solo por lo que él hizo, y ahora, como lo he creído, soy salvo. ¿Tú también lo crees? ¿Que Cristo te salvó? Esto es lo que sucedió. Esto es lo que sucedió. Cristo salvó a todo el mundo cuando murió por nuestros pecados, haciendo que ahora todos tengan la oportunidad de creerlo, para ser salvos. Yo lo he creído. ¿Tú lo crees? Cristo te salvó. ¿Tú lo crees? Cristo murió por tus pecados y así te salvó. Créelo. Un abrazo.